y hablábamos de arte sostenible, y tú aquí hablas de economía sostenible. ¿Existe? Por supuesto que existe la economía sostenible. Novasoft yo no quiero decir paradigma, pero sí es un ejemplo de una compañía que ha nacido hace ya 19 años en el parque tecnológico y que ha ido incrementando sus beneficios año tras año, se han ido reinvirtiendo y al final es una compañía que podemos decir con orgullo que tiene un patrimonio neto que roza los 17 millones de euros. Eso bueno, yo os vi nacer hace años. Tú estabas casi igual, ¿no? Sencillo, es decir, no, sí, con tus socios y tal, los primeros premios, los primeros estirones, ¿no? Efectivamente, Novasoft, alrededor de esa imagen de marca, nos hizo soñar a muchos que Málaga podía tener de verdad una estructura potente dentro del mundo de la I+D, así el mundo de la innovación. Así es. Acabo de venir aquí al plató y he pasado por delante de varias fábricas que evocaban la Málaga industrial, ¿no? Y la fábrica de la cerveza Victoria, Interorce, el amoníaco que ya está destrozado, en fin, derrumbada. Bueno, y realmente nos estamos dando cuenta que ya no tenemos industria, que tenemos que hacer otras cosas, tenemos que dar trabajo a todos los malagueños. Y la única opción que nos queda después de la deslocalización que ha existido durante estas últimas épocas hacia China, India y otros países, yo creo que tenemos que apostar de verdad en la innovación, en crear un sistema de innovación autóctono que nos permita poder construir una nueva realidad económica en Málaga y Andalucía. Y pienso que el parque tecnológico es un ejemplo de que de un cortijo hoy día trabajan 16.000 personas, 16.000 profesionales del conocimiento. Pienso que es una realidad. Voy a traer a Felipe Romera un día, pues, para recordar algunas cosas también con él. Encantado. Es una persona a la que Málaga le debe mucho. Desde la trinchera, sin embargo, es el título. Lo de la economía sostenible está en el subtítulo. Esto ya me preocupa más. Bueno, no tiene por qué. Al final este libro no deja de ser una crítica también. Pienso que el empresario tiene que tener voz, no solo los políticos. Así nos va. Sí, solo hablan los políticos y los medios de comunicación solo le interesa lo que dicen los políticos. Pero una sociedad que está de espalda a la opinión de un agente económico como son el empresario, la empresa, pues no le va a ir bien. Entonces pienso que el empresario debe de influir más en la opinión que se vierte, tiene que influir en la clase política, tiene también que ser en cierto modo la voz de las cosas que ocurre y acontece en algo tan importante como en la empresa. Pero Paco, el empresario no termina de proyectar una buena imagen en este país. Y cuidado, eso la mayor parte de las veces es injusto, pero es que hemos tenido, hoy fallecida, el socio de Ferran, es que hemos tenido un presidente de los empresarios que está imputado y condenado por un montón de historias. Horrible, yo nunca lo consideré a mi presidente. Bueno, vale, pero está ahí. Nunca, ya, pero bueno, el empresario al final... El empresario que está en la trinchera de su empresa, trabajando y luchando por su empresa, difícilmente se mete a presidente de ninguna asociación porque tiene que dedicarse diariamente a su buen hacer, ¿no? que es construir, que es mejorar, que es consolidar su empresa. Cuando hablamos de un territorio y hablamos que hay 5 terroristas, al final pensamos que todos los territorios son terroristas. Cuando hablamos de políticos y hay 4 políticos o 10, los que sea corruptos, pensamos que toda la clase política es corrupta. Cuando hay 5 o 6 o 10 o un sector concreto que lo ha hecho mal, no podemos pensar que todos los empresarios son de la misma condición. Pero tú has dicho hace un momentito que como sigan hablando los políticos, vamos dados. O sea, tú has hecho una crítica ahora mismo. He hecho una crítica en el sentido de que nos pensamos que un país solo tiene que tener voz los políticos y pienso que tenemos que tener otra voz los empresarios y no tiene que ser siempre una voz canalizada o pautada por una institución como puede ser la Confederación Empresarial Andaluza o la Confederación Empresarial. Ni necesariamente de un mismo partido. Y por supuesto, es que no debe ser de ningún partido. Es decir, el que es empresario no puede ser político, ni puede estar pensando en la política. Puede tener voto, como todos los ciudadanos, y debe, y está muy bien, porque todos compartimos y sostenemos el sistema de derechos. Pero es una contradicción, es decir, yo mi bandera que defiendo y muero por ella se llama Novasoft, no tengo otra bandera. ¿Cómo voy a llevar otra bandera? Lo que pasa es que la gente aquí no está acostumbrada
a que el empresario hable, a que el empresario escriba, a que opine, a que critique. ¿Cuántos trabajadores tiene Novasoft? Pues hoy tiene 1.250 empleados. Bien. ¿Son muchos empleados? Son muchos empleados. ¿O son pocos empleados? Depende. En este momento nos pilla en una situación en la que sin crédito, sin capacidad de poder seguir endeudándote, en el sentido de seguir avanzando en tu negocio. Un día me contaste que te debían 30 millones en facturas no pagadas. Sí, ahora se ha reducido esa deuda con el primer pago del Plan Montoro de las administraciones locales, pero seguimos en una situación muy complicada, porque no solamente la deuda ya acumulada, sino que la banca está pasándolo muy mal, como todos sabemos, y cuando la banca te cierra la posibilidad de poder seguir llevando papel y seguir manejando esto, al final es un paralelismo lo que está pasando en el Estado español, lo que está pasando a las empresas. Las empresas no tienen capacidad de endeudarse, o su endeudamiento al final es muy caro, resulta que pierdes competitividad. ¿Tú eres consciente de que tal como está ahora mismo el territorio y bueno, el estado de opinión, las circunstancias familiares, los 13 desahucios aproximadamente diarios, etcétera, etcétera, decir que la banca lo está pasando muy mal? Como te escuchen desde fuera ese tipo de apreciaciones dichas con toda naturalidad. En mi libro hay muchos artículos en contra y criticando las actuaciones de la banca, así que en ese aspecto nadie me puede decir que no. Es verdad que tiene muchos problemas la banca, que duda cabe. Sí. Claro que los tiene. Sí, pero los problemas de la banca, desgraciadamente, estamos viendo que son los problemas de la ciudadanía. Exactamente. Pero claro, el problema de todo esto es que ahí hay un círculo letal. Claro. Que claro, probablemente la ciudadanía también tenga que asumir responsabilidades. La ciudadanía y la clase política. Claro, pero no al mismo nivel que obviamente los que han producido un agujero financiero tan importante, porque se han pasado... ¿Quién ha estado liderando las cajas? ¿Quién? ¿Te refieres a la representación paritaria política que hay en los consejos de administración? Exceptuando una caja que tenía un líder, el caso de Unicaja, que ha podido de alguna manera darle cordura. En Bankia el consejo de administración tenía un representante de Izquierda Unida que además ganaba más que otros. Es una locura. Entonces así nos va. Por eso digo que al final tenemos un Banco Santander, un BBVA, una Caixa, una Unicaja, una grande banca que en principio... Bueno, Unicaja ya no es una gran banca. Bueno, Unicaja... Tenemos la suerte de que efectivamente ha demostrado solvencia, probablemente inteligencia en la manera de manejarse, pero el gran reto que hubiera sido haberse fusionado de manera inteligente, no fusionarse por fusionarse, que ya estamos viendo lo que pasa cuando entidades financieras que están cojas se fusionan y lo que dan es una inválida. Pero de alguna manera sería muy injusto. Yo me gusta analizar las cosas con objetividad y me considero un gestor y de empresa, y para mí un banco es una empresa. Unicaja hoy día no ha necesitado ir al FROG, no ha necesitado pedir ayuda de ningún tipo. Cierto. Y da beneficios, por tanto, chapó. Podemos sacar las conclusiones, podemos criticar lo que siempre seguramente puede hacer cosas mejores, pero esta es la realidad. Hombre, ha tenido que hacer ajustes. Sí, por supuesto, claro, por supuesto, porque el entorno así lo ha pedido también, igual que Novasoft también tiene que estar haciendo ajustes, pero eso no quita que al final tenemos que salvar de la quema a los bancos que se lo merecen, pero por criterios objetivos. Somos muy dados al final a meter todo en el mismo saco, y pienso que sería, en fin, criticar Unicaja con lo que ha pasado en Cajasur, con lo que ha pasado en Cajasol, con lo que ha pasado en tantas cajas, pues pienso que Unicaja es el tuerto del país de los ciegos. Sí, ¿por qué una sociedad tiene que soportar que de pronto exista una empresa, supongamos, que no produce nada, que no aporta nada a esa sociedad y que tan solo con criterios especulativos enriquece a quienes la llevan? Bueno, ese es el gran problema. Una sociedad que protege al especulador desde la justicia, la política y en general la ciudadanía lo ve normal, es un problema social, es decir, estamos dándonos cuenta que al final somos culpables todos. Eso ha pasado, yo he visto casi llorar a empresarios por los que yo pongo mi brazo, porque los conozco, he visto su trayectoria, conozco casi, créanme, por favor, sus cuentas, más o menos con los que yo pueda entender de contabilidad de empresa, y vamos, veían como efectivamente los especuladores eran premiados por el sistema y ellos estaban prácticamente masacrados. Y la justicia relativizaba. Y la justicia relativizaba muchas veces cuando había denuncias y demás, actuaciones que eran, en fin, que desde el punto de vista legal... Pues, y se utilizaba con facilidad la ingeniería contable cuando se cerraba una de esas empresas y a lo mejor salían otras, y esos impagos quedaban ahí para siempre después de
después de un proceso concursal y nunca se producía de verdad el pago de nada a los acreedores, y eso ha hundido también muchas veces. En Málaga tenemos... Pero vamos, si la administración lo hacía, ¿cómo no lo van a hacer empresas privadas? Ese es el problema, ese es el problema. Ese es el problema, estamos cansados ya de actuaciones que se está viendo ahora. Está saliendo como la punta del iceberg, ¿no? Sale poquito. Si sale ahí, imagínate lo que pudo haber, ¿no? Yo pienso que esta crisis al final vamos a cambiar el modelo de actuación, y las empresas que superemos este trance o este gran reto al que nos pone la sociedad y la economía, pues pienso que vamos a dar una buena cuenta a lo que ha sucedido, y vamos a desarrollar una nueva modelo productivo basado en la realidad y en una economía no creativa, sino una economía real, que un poco también es lo que digo en mi libro, ¿no? Así que al final hay que dejarse ya de tantos gurús que escriben a vuela pluma desde su atalaya, sin oler el olor a pólvora, sin oler el campo de batalla, sin estar en una trinchera, y sin embargo se erigen en la luz guía de la economía, y pienso que eso es un error. Los asesores que tienen hoy día los políticos, la mayoría de ellos se consideran esos gurús, y suelen dar consejos que por supuesto no solucionan los problemas reales de las empresas. Paco,